Guayaquil devastada por la epidemia. Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del Ecuador, se ha convertido en el epicentro del COVID-19. Las calles de Guayaquil se muestran desiertas, con cadáveres en las calles. Los hospitales están al tope, las morgues, los cementerios y las funerarias están colapsando. Evidentemente, la pandemia del coronavirus está de a poco devastando a la ciudad porteña. El 4 de abril en Ecuador se reportan 3.465 casos confirmados y 172 fallecidos. De estos, solo en la provincia del Guayas hay 2.402 contagiados, el 69,3%, y 122 fallecidos, el 70,9%. Según cifras del gobierno, los fallecidos no son solo adultos mayores, sino también personas de entre 20 y 49 años. Pese a las cifras oficiales del gobierno, el concejal de Guayaquil, Andrés Guzmer, en entrevista con CNN, dijo que calcula que el número de contagios en Guayaquil se ubica por sobre los 35.000. Detrás de este triste escenario hay diversos factores. Puerta directa con Europa. La pandemia ingresó como Pedro en su casa a Ecuador, pero sobre todo al puerto de Guayaquil y al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Caso cero llegó proveniente de Madrid, una mujer de 71 años que vino de España el 14 de febrero y a la que sus familiares le hicieron una reunión de bienvenida. A la fiesta fueron 31 invitados. La familia se enteró a través de la prensa que su familiar era el caso cero del nuevo coronavirus en el Ecuador. El 22 de febrero la anciana fue hospitalizada en Guayaquil. Luego de una semana las autoridades confirmaron que tenía el coronavirus y sus familiares fueron aislados y sometidos a pruebas. Los estudiantes se encontraban de vacaciones. Algunos de ellos, principalmente los de clase económica media alta, viajaron a Europa. Al retorno tuvieron múltiples reuniones sociales, lugar propenso para que se expanda el virus. El aeropuerto de Guayaquil recibe muchos vuelos de Europa. Es la puerta de entrada de ciudadanos provenientes del viejo continente. Si bien el Ministerio de Salud Pública ya había establecido las primeras normas de prevención, no se hizo un trabajo adecuado de revisar a los pasajeros de los vuelos que venían de países que estaban teniendo la mayor cantidad de casos. La misma alcaldesa de Guayaquil reveló que se contagió al mantener contacto con extranjeros recién llegados de Europa. Desobediencia a la cuarentena. A mediados de marzo, con los casos incrementándose, el gobierno ecuatoriano declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción, con lo que se restringió la movilización. La cuarentena había entrado en efecto, pero muchos en Guayaquil no la obedecieron, factor que contribuyó a la explosión de casos en la ciudad y en la región de Guayas. La desobediencia se dio en todos los estratos sociales. En un solo día habían sido detenidas casi 1.000 personas por no obedecer el toque de queda. Reacción tardía. La respuesta del gobierno ecuatoriano ante el COVID-19 no fue oportuna. Especialistas de la salud sugirieron, mucho antes del estado de excepción, tomar medidas de contención como el cierre de fronteras y una cuarentena total. Lamentablemente, estas recomendaciones fueron adoptadas bastante tarde, porque en su momento se pensó en el impacto económico que ha tenido, tiene y tendrá en la población en los próximos años. El grave epicentro del problema en el manejo de esta catástrofe es que no está siendo manejada por científicos o técnicos. Está manejado por políticos y candidatos que miran con un ojo a la crisis y con el otro las próximas elecciones. El presidente Moreno conformó un grupo de tarea conjunta para ayudar a las familias con miembros que fallecieron por el COVID-19. Jorge Guatet, titular de Ban Ecuador y líder de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Retiro de Fallecidos, reconoció que el gobierno no actuó de forma acelerada y pidió disculpas por los errores cometidos. Esconder la realidad. El gobierno quiso tapar el sol con un dedo, pero la realidad era innegable. Ante la desesperación desde diferentes redes sociales, los ciudadanos empezaron a pedir ayuda. Las colas inmensas en los cementerios, cadáveres que llevan ya 7 días sin retirar, el dolor que viven cientos de familias y la ciudadanía fueron replicadas por cadenas internacionales. Liliana Triana, representante del Colegio de Enfermeras del Guayas, denunció que en los hospitales públicos no reciben todos los insumos de protección para realizar sus labores. Entre sus afiliadas existen 80 casos confirmados de COVID-19 y 5 fallecidas. De acuerdo a expertos en epidemiología, al virus faltó tenerle respeto y miedo, tanto por parte del gobierno como de la población. Se intentó algo, pero falta informar mejor. Es un error tratar a las masas como tontas. Hay que decirles las cosas como son.
¿Qué se puede hacer? Las estadísticas de contagios y muertes por coronavirus van en aumento, sin indicios de que la tendencia vaya a retroceder, especialmente en Guayaquil, donde el sistema de salud está colapsado. Aunque hay iniciativas muy válidas, las decisiones han sido tibias. Hay que buscar estrategias para llegar a la gente más pobre. Hay que ser lo suficientemente honestos para que la gente tenga confianza y colabore de mejor manera. El presidente Lenín Moreno ordenó transparentar la información de contagios y fallecidos por el coronavirus, por doloroso que sea. Instó a que no se minimice la gravedad de la situación y el alcance del virus. La pandemia del coronavirus muestra su rostro más desgarrador en las calles de Guayaquil, una ciudad vulnerable que evidenció sus reales dolencias y sus verdaderas necesidades. Somos Crónicas de C. Seguiremos informando.